Te saluda tu amigo Joel Pérez y te esperamos en la reflexión cada día desayunando con Jesús. Nuevamente, para mí es una alegría poder levantarme muy temprano y poder comunicarme con Dios a través del estudio de su palabra y de la oración. El pensamiento que quiero dejar en esta mañana antes del mensaje es: la mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se compran ni se vendan, hombres que sean sinceros en lo más íntimo de sus almas, hombres que sepan dar al pecado el nombre que le corresponde, hombres que se mantengan de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos. Mis amigos, jóvenes, señoritas, estas frases yo las aprendí de memoria desde cuando era un adolescente, un niño. Mi padre siempre nos acostumbraba a buscar de Dios todas las mañanas. Y espero que tú puedas hacerlo siempre como padre de familia o como un joven que un día llegarás a casarte y formar una familia. Practica esto, será de gran bendición. Y sobre todo la Santa Biblia, estudiarla, leerla cada día, comunicarnos con Dios a través de la oración. Bueno, el estudio de esta mañana, mis amigos, el título es Vendré otra vez. Y para esto yo les pregunto, ¿ustedes creen que se ha olvidado Jesús de su promesa? El dueño de la casa se marchó y dejó a su mayordomo a cargo de ella. También le encargó el cuidado de todos sus bienes, prometiéndole que volvería. ¿Qué hace la diferencia entre un mayordomo fiel o infiel cuando el Señor está ausente? El mayordomo fiel sabe que el Señor vendrá, y aunque no sabe cuándo, se mantiene en constante espera, cumpliendo fielmente sus deberes. Pero por otro lado, mis amigos, el mayordomo infiel ejerce una mayordomía, o sea, un cuidado desordenado. Maltrata a sus consiervos, derrocha los bienes de su señor. Y la pregunta es, ¿qué induce al siervo infiel a proceder desordenadamente? Para esto, yo les invito para que vayamos al libro de San Lucas, o el Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos 45 al 47, y dice así: Mas si aquel siervo dice en su corazón, mi señor tarda en venir, y comienza a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en un día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le cortará, y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mis amigos, después de su resurrección, Jesús se reunió con sus discípulos en el monte de los olivos. Allí, en presencia de ellos, ascendió al cielo en una nube, prometiéndoles volver. A partir de ese momento comenzó el tiempo de espera de su venida. ¿Y cuál fue la actitud de los apóstoles con relación a la proximidad de la venida de Jesús? Cuando uno va a Hebreos capítulo 10, versículos 35 al 37, dice de esta manera: No perdáis pues vuestra confianza, que tienen gran galardón, porque tenéis necesidad de paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Cuando Jesús resucitó, mis amigos, los discípulos pensaron que pronto se establecería su reino. Por eso ellos preguntaron: ¿restituirás el reino a Israel en ese tiempo?
¿Cuál fue la respuesta de Jesús con respecto a conocer el tiempo específico? Aquí vemos en el libro de Hechos, capítulo 1 y versículo 7, que dice de esta manera. Y les dijo, no os toca a vosotros conocer los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y hay otra pregunta. ¿Qué dijo Jesús con respecto al día y la hora de su venida? San Mateo 24:36. Vamos inmediatamente. San Mateo 24:36 dice así: pero de aquel día y de aquella hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Mis amigos y hermanos, quiero decirles que los discípulos creían que Jesús volvería pronto. Deseaban estar preparados para su venida. Sin embargo, los años transcurrieron y Jesús no venía. ¿Cómo reaccionarían algunos con respecto a esta aparente demora? ¿Y cómo los califica el apóstol Pedro? En 2 de Pedro 3:4 encontramos una declaración. Repito, 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 3 y 4, y dice así: sabiendo primero esto, que en los últimos días vendrán burladores sarcásticos, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen como estaban desde el principio de la creación. ¿No has escuchado tú? Muchas personas que hablan de esta manera, burlándose de las personas que tocan puertas y hablan de ese evento que no sabemos en qué momento va a suceder. El apóstol Pedro ofrece dos razones para contestar a quienes se burlan de la promesa del pronto retorno del Señor. Aunque habían pasado solamente cerca de 35 años desde que Jesús había ascendido, algunos podrían caer en la desesperación y el desánimo. ¿Cuál es la primera razón que el apóstol Pedro ofrece con respecto a la aparente tardanza? Segunda de Pedro 3:9 dice de esta manera: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Esto se llama misericordia de Dios. Algunos cristianos, mis amigos, en el tiempo de los apóstoles, pudieron haberse desanimado al ver que pasaba el tiempo y el Señor no regresaba. Para los seres humanos, 10 años, 50, 100 años parecen ser mucho tiempo. Sin embargo, el tiempo en la perspectiva de Dios es muy diferente. Aquí vemos la segunda razón que el apóstol Pedro ofrece. ¿Cómo dice que Dios ve el tiempo? Segunda de Pedro 3:8 dice así: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Aun cuando algunos crean que falta mucho tiempo. En San Mateo 24:44 encontramos esta respuesta. La respuesta a esta pregunta. San Mateo 24:44 y dice de esta manera: por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Es peligroso concluir que no deberíamos preocuparnos demasiado por la venida del Señor. El primer peligro consiste en que el Señor podría venir a la hora que no pensamos. El segundo y más riesgoso es que aun cuando el Señor no venga, estemos desprevenidos y la muerte nos sorprenda y así perdamos la salvación. ¿De cuánto tiempo podemos disponer con seguridad? San Lucas, capítulo 12, versículo 16 al 20, encontramos la respuesta. También le refirió una parábola, diciendo:
La heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde almacenar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes, y ahí almacenaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes en reserva para muchos años. Descansa, come, bebe, diviértete. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿para quién será? Así es el que atesora para sí mismo y no es rico para con Dios. ¿No será esta nuestra situación, mis amigos? De acuerdo con la parábola del rico, insensato o necio, nadie puede garantizar la vida ni siquiera para el siguiente día. Por lo tanto, mis amigos, deberíamos estar preparados cada día. Descuidar la oportunidad que Dios nos da podría costarnos la vida eterna. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos considerando con atención cada mensaje que recibimos? Saben, yo he tenido algunas experiencias, no muchas como tal vez algunos de ustedes, pero algunas, en la cual el Señor me ha dado la oportunidad de ir y tocar puertas los fines de semana o durante la semana en las noches. Y hay personas que a veces de un tiempo que están estudiando algún curso bíblico se desaniman, alguien viene y los desanima. Pero, saben mis amigos, no debería ser así. ¿Crees tú que el Señor se ha olvidado de su promesa? ¿Será que el Señor no ha venido porque todavía desea que algunos se arrepientan? ¿Qué podemos hacer para estar preparados cada día y esperar así su venida? Quiero contarte un pequeño testimonio que tuve la oportunidad de vivir aquí en la ciudad de Wilmar, Minnesota. Quizá algunos hermanos recuerden un tanto porque no está muy identificado. Mi esposa tuvo la oportunidad de amistarse con una pareja en su trabajo y entonces supimos que el esposo estaba enfermo y fuimos y visitamos a esta persona. Él amablemente nos atendió y le ofrecimos un curso bíblico y empezamos a estudiar semana a semana. Él estaba muy contento, muy entusiasmado. Un par de veces la esposa lo acompañó. Mas, sin embargo, las siguientes ocasiones ya la esposa se quedaba en la cocina, trataba de no acercarse. Pero él fue muy amable. Y saben que la palabra de Dios iba penetrando en su corazón poco a poco, en su enfermedad de los pulmones que había sido afectado por el químico donde él trabajaba en una compañía de pavos en las líneas. Él mencionaba que el médico le había mencionado que el químico que le ponen para limpiar los animales le había afectado sus pulmones. Y él esperaba una oportunidad para sanarse. Y cuando el pastor Hortensio Vázquez, que es mi amigo, vino a dar una campaña, él fue invitado por el pastor Cabrera. Y saben, en ese tiempo ya el pastor Cabrera, cuando llegó la campaña, ya no estaba, se había ido del lugar. Ahora teníamos al pastor Hieronymus, Hernán Hieronymus. Y en el espacio del pastor Hernán, fuimos a visitarlo a él. Fue el pastor Hieronymus, el pastor Hortensio. Yo le mencionaba que había una persona que estudiaba de la palabra de Dios. Y el pastor, yo recuerdo que el pastor Hortensio dio la última lección y le hizo la invitación si deseaba ser bautizado. Y él dijo que sí. Y saben que él pensaba que su esposa, su familia le iban a acompañar a ese evento de alegría, su bautismo. Pero él nos expresó muy triste después que se sentía tan decepcionado que su familia no lo había acompañado. Pero aún así él se bautizó. Saben que en su decepción porque su familia no acompañó a su bautismo, él empezó a retirarse de la iglesia. Pero
parecía que se iba recuperando. Tuve la oportunidad de presentarle a un médico, a un doctor, y él le dijo, bueno, lo hermoso es que estás bautizado, estás preparado para encontrarte con Jesús o con algún momento en tu deceso. Él se puso triste, bajó la mirada ante el médico y él dijo que deseaba, su deseo era vivir y poder disfrutar de su niña que lo acompañaba, que un día tal vez se casaría y podría darle nietos. Y saben, pasó el tiempo. Nosotros tuvimos los hermanos, el hermano Hugo era un joven que estaba aquí, ahora estudia para pastor en Cuba. Él descubrió dónde él se encontraba y la iglesia, por más de una ocasión fuimos a visitarlo en el lugar donde él estaba. Ahí estaba también la familia en ocasiones, pero parecía que no quería más regresar. Un día mi esposa y yo fuimos para tramitar un documento al consulado mexicano a San Pablo, Minnesota, y de repente por detrás vi que alguien me tocaba la espalda y era la esposa. Y le mencionábamos que qué hacíamos ahí. Yo le pregunté a ella qué hacía ahí y también ella me preguntó antes. Y yo le mencionaba qué hacía. Pero cuando yo le pregunté, ella se puso triste y me dio el nombre de su esposo y dijo que había fallecido, que ahora estaba tramitando su documento para ser trasladado a la República Mexicana. Me puse muy triste, salieron lágrimas de mis ojos, pero hay algo que sí llegó a mi corazón, con certeza, que el hermano Refugio se había bautizado. Y yo le decía a mi esposa en estos días, el hermano Refugio va a ser salvo. A pesar de su desánimo, porque su familia no lo acompañó en los momentos que él más deseaba en su ilusión cuando fue su bautismo, yo estoy seguro que él no cometió ningún error de ahí porque él estaba inmerso en su gran problema de su enfermedad. Y estoy seguro que cuando Jesús venga, Él se levantará dentro de los muertos que resucitarán para recibir a Jesús en el aire. Hermanos, muchas gracias por haber escuchado este mensaje. Que Dios te bendiga, que tengas un lindo día y un buen provecho. Muchas gracias.